¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy les hablaré de la irrigación del corazón, tanto del arterial, es decir, la sangre que alimenta al corazón, como de su drenaje venoso, de la sangre utilizada por el corazón. En primer lugar, les comentaré que el aparato cardiovascular o sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los grandes vasos que emergen y salen del corazón, como son las arterias, las venas y su unión, ¿no es cierto?, de los dos territorios a través de los capilares. El corazón, que más o menos pesa entre 280 gramos a 320 gramos, se aloja en el mediastino, el cual es un espacio que está ubicado dentro del tórax entre los pulmones derecho e izquierdo, delimitado por los flancos, y por delante por el esternón y por detrás por la columna torácica. En los dos tercios inferiores se ubica el corazón, que se apoya en el diafragma como estamos viendo acá. Recordemos que el corazón está compuesto por cuatro cámaras, dos atrios, un atrio derecho y un atrio izquierdo, y dos ventrículos, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Pero funcionalmente el corazón se divide en dos, un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón derecho es importante porque recepciona la sangre desoxigenada proveniente de todo el organismo a través de dos venas, la vena cava superior que entra verticalmente en el atrio derecho y la vena cava inferior que entra por caudal atravesando el diafragma e ingresa al polo inferior del atrio derecho. Desde aquí la sangre va a pasar a través de la válvula atrioventricular derecha hacia el ventrículo derecho que está relacionado con la cara posterior del esternón en esta visión anteroposterior del tórax. Desde aquí la sangre va a salir eyectada a través de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar lleva sangre desoxigenada, ¿no es cierto?, hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo. Una vez en los pulmones va a ocurrir el proceso llamado hematosis o intercambio gaseoso, en el cual se elimina el CO2 proveniente de los vasos sanguíneos, proveniente del metabolismo interno celular y es captado y reemplazado por el oxígeno, que a nivel tisular significa energía. Una vez que ocurre la hematosis, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo, la sangre regresa oxigenada rica en oxígeno y nutrientes hacia el corazón izquierdo, hacia el atrio izquierdo. Desde aquí la sangre pasa por la válvula mitral o bicúspide hacia el ventrículo izquierdo y desde aquí la sangre es eyectada a través de la gran arteria aorta. ¿Ok? Pues bien, nos interesa ahora la irrigación, cómo se alimenta este músculo cardíaco que es especial, que no debe dejar de latir nunca, ¿no es cierto? Con una frecuencia en reposo entre 70 a 80 latidos por minuto, bombea sangre en forma continua al resto del organismo y si los requerimientos metabólicos a nivel periférico aumentan, va a aumentar el trabajo cardíaco. Pero para ello debe recibir una buena irrigación arterial, ¿ya? Y vamos a comentar el origen de las arterias que alimentan este músculo cardíaco. Fíjense acá, estamos viendo esta imagen para contextualizar. Estamos viendo acá cómo está llegando la vena cava superior al atrio derecho, esta es la orejuela derecha, atrio derecho en esta zona, el ventrículo derecho está en esta zona se va a ubicar el tabique interventricular, acá, ventrículo izquierdo, y en esta zona va a estar el atrio izquierdo, ¿ok? Entonces la sangre llega por las venas cava superiores e inferior, pasa hacia el atrio derecho, del atrio derecho pasa al ventrículo derecho, de aquí la sangre sale eyectada a través del tronco pulmonar que se divide a su vez en arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿ok? Una vez que se oxigena la sangre en los pulmones, regresa hacia el corazón izquierdo para pasar al atrio izquierdo, desde aquí hacia el ventrículo izquierdo, y desde el ventrículo izquierdo la sangre va a salir inyectada a través de la gran aorta. Fíjense acá que las primeras ramas que se desprenden, que se originan de la gran aorta, en este caso la aorta ascendente, son las arterias coronarias. Una arteria coronaria
izquierda y una arteria coronaria derecha. ¿Ok? Les comento un detalle fisiológico muy importante. Las arterias coronarias tienen una irrigación que se llama terminal, es decir, no se comunican estas dos arterias coronarias en forma importante a nivel de los grandes troncos, sino que a nivel muy periférico, como vamos a comentar un ratito más. Por lo tanto, eso explica el porqué también de los infartos agudos al miocardio, que son tan lapidarios, ¿no es cierto?, cuando se obstruye una arteria, cómo queda esa zona sin irrigación arterial producto de un trombo que esté ocluyendo la arteria. ¿Ok? Entonces vamos a comentar acá, está la arteria coronaria derecha emergiendo del seno coronario derecho, sigue por el surco coronario que divide el atrio derecho del ventrículo derecho. Vemos cómo se desprenden ramas, ¿se fijan? Que alimentan al ventrículo derecho que está en toda esta zona, ¿se fijan? Da una rama acá, que es la rama marginal de la arteria coronaria, que va por el margen, por el lado derecho del ventrículo, y también hay proyecciones hacia el atrio derecho. ¿Ok? Otro detalle importante es que la arteria coronaria da una rama, ¿no es cierto? Una rama que va a nutrir al marcapaso principal, al nodo sinoatrial, que está en la desembocadura de la vena cava superior en el atrio derecho. ¿Ok? Entonces vemos cómo sigue, y aquí vemos en forma translúcida que se va la arteria coronaria desde el surco coronario, siguiendo el mismo surco coronario por posterior, acá va posterior, por la cara diafragmática, llega a esta zona que se le llama cruz del corazón. ¿Por qué se le llama cruz del corazón? Porque aquí se ubica el tabique interauricular o interatrial y el tabique interventricular, que se cruza con el surco coronario de tal forma que forma una cruz. ¿Ok? Llega a esta zona, que es la cruz del corazón, y va a descender o va a seguir por este surco interventricular posterior, que es dependiente de la coronaria derecha. En cambio, la arteria coronaria izquierda, si se fijan acá, pasa hacia el surco coronario, que es el surco que divide el atrio, en este caso izquierdo, del ventrículo izquierdo, y a nivel del surco interventricular se divide en dos: en la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda y en la rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda. ¿Se fijan? Son dos ramas terminales de la arteria coronaria izquierda. Se fijan que la arteria interventricular anterior sigue descendiendo, recorriendo el surco interventricular hasta la zona más apical del tabique, de tal forma que alimentan los dos tercios anteriores del tabique interventricular. ¿Se fijan? Y se va hacia la cara diafragmática. ¿Se fijan acá? Y se van a anastomosar con una rama terminal de la arteria coronaria derecha, parte de la arteria interventricular posterior. ¿Se fijan? Esta es una pequeña anastomosis. La verdad que son ramas terminales las dos arterias coronarias del punto de vista fisiopatológico. ¿Ok? Y la arteria circunfleja sigue por el subcoronario hacia el flanco. Vamos a ver que va a dar la circunfleja una rama que es la rama marginal izquierda de la circunfleja, muy semejante a lo que hace la arteria coronaria derecha, dando la rama marginal derecha en esta zona. ¿Se fijan? ¿Ok? Sigue por el surco, dando rama, por supuesto, hacia la parte del atrio, hacia la parte del ventrículo, y llega también hasta la zona más distal, ¿no es cierto?, del surco, donde se van a anastomosar con una rama terminal de la arteria coronaria. ¿Te fijan? Estas anastomosis que se producen son muy pequeñas en estas dos zonas. Esa es la unión que tienen las coronarias. Por tanto, no se olviden el detalle, es una irrigación funcional desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Ok? Esta es una vista superior del origen de las arterias coronarias. Fíjense que estamos a nivel del esqueleto del corazón, donde se ubican los anillos valvulares de las diferentes válvulas, tanto la válvula atrioventricular derecha o tricúspide, la atrioventricular izquierda o bicúspide, la
válvula sigmoidea aórtica y la válvula sigmoidea pulmonar. Te fijas que tienen tres valvas con forma de nido, una anterior y dos posterolaterales, derecha e izquierda. Acá tenemos la válvula sigmoidea aórtica con dos senos, un seno derecho, un seno izquierdo y un seno posterior. Del seno derecho y del seno izquierdo van a dar origen a las arterias coronarias. Acá emerge la arteria coronaria. Por lo tanto, estamos viendo una imagen en la cual vemos que se sacó la parte de los atrios. En esta zona vemos parte de los ventrículos y el esqueleto fibroso del corazón. ¿Ok? Fíjense acá cómo estamos viendo la arteria coronaria derecha, cómo va siguiendo el surco coronario que divide el atrio derecho del ventrículo derecho. ¿Cómo sigue hacia posterior? Hacia posterior, viene por el flanco derecho, dando la marginal, ¿no es cierto? Sigue por el surco hacia posterior hasta llegar a la cara diafragmática a nivel del surco interventricular en la zona posterior. ¿Te fijan? Y va a hacer su recorrido hacia distal, ¿no es cierto?, del surco. Y por otro lado tenemos acá la arteria coronaria izquierda que se ramifica al poco andar, ¿no es cierto?, en la arteria interventricular anterior, que va a seguir por el surco interventricular, pero por la cara anterior, y la arteria circunfleja, que hace algo muy semejante a lo que hace la coronaria derecha. Sigue por el surco coronario, ¿se fijan? Lo rodea completamente y va hacia posterior, hace una pequeña anastomosis con la arteria coronaria derecha. ¿Ok? Por supuesto, dando diferentes ramas, alimentando al atrio y a los ventrículos en esta zona izquierda. ¿Ok? Una imagen más bonita, ¿no es cierto?, más contextualizada, donde vemos la raíz de la aorta ascendente. Estamos viendo cómo está naciendo la arteria coronaria derecha y cómo nace, se origina la arteria coronaria izquierda. ¿Se fijan? Acá está la derecha, cómo sigue por el surco coronario que divide el atrio, en este caso el atrio derecho, del ventrículo derecho. ¿Se fijan? Y va dando irrigación hacia el atrio, hacia los ventrículos, hacia el borde del corazón, en este caso, del lado derecho, da la rama marginal derecha, ¿ok? Y se dirige hacia la zona posterior. Pero antes acá vemos que da una rama que se llama rama atrial, auricular, de la arteria coronaria derecha. ¿Se fijan? La cual va directamente a irrigar la parte más superior del atrio derecho y parte del atrio izquierdo. Y aquí aprovecha de dar irrigación y alimentar al marcapaso principal del corazón, el nódulo sinoatrial o sinusal. Acá estamos viendo a la arteria coronaria izquierda, que al poco andar se divide en dos ramas terminales, la arteria circunfleja, que sigue por el subcoronario, y la arteria interventricular anterior, que estamos viendo acá, que sigue por el surco interventricular, que divide los ventrículos, ¿no es cierto?, derecho del izquierdo. ¿Ok? Acá les comento que está la punta del corazón, por lo tanto aquí está llegando a la parte más distal del surco interventricular. ¿Ok? Y acá vemos que la interventricular anterior o descendente anterior, también se le llama, da una rama, la rama diagonal de la rama interventricular anterior, que es dependiente de la coronaria izquierda, que sí se dirige hacia la parte más apical, hacia el ápex, hacia la punta del corazón. ¿Se fijan? Ok, y acá estamos viendo parte de la rama marginal izquierda, o llamada también obtusa, de la arteria circunfleja de la coronaria izquierda, esta acá, que va a seguir por el margen izquierdo del corazón. Y además aprovechamos de ver las venas, que siguen el sentido inverso al flujo de sangre arterial. Entonces acá aprovechamos de ver esta imagen de proyección de las arterias. Las arterias coronarias y sus territorios. Arteria coronaria derecha, que va por el lado derecho, nuevamente siguiendo el surco coronario hacia la derecha y luego hacia caudal y hacia la zona posterior, a la cara diafragmática. ¿Se fijan? Va a transformarse en el surco interventricular por la cara posterior,
o diafragmática en la arteria interventricular posterior. Y por otra parte, estamos viendo el nacimiento de la arteria coronaria izquierda, como al poco andar se dividen dos ramas terminales, la circunfleja y la arteria interventricular anterior o descendente anterior, que va hacia la parte más distal del tabique interventricular. ¿Te fijan? ¿Ok? Como la circunfleja se da la vuelta, se fijan por el surco en forma translúcida por la cara diafragmática. ¿De acuerdo? Para que nos ubiquemos qué importante la irrigación a propósito de los infartos o miocardio. Y por otra parte, importante la irrigación del nodo sinusal o sinoatrial, ¿no es cierto? Sinoatrial, que es el marcapaso principal del corazón. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta en los infartos de la arteria coronaria, porque es la que alimenta al nodo sinusal en esta zona. ¿Ok? Fíjense además que acá hay otra rama que vamos a ver, rama del nodo atrioventricular de la arteria coronaria derecha, que es esta, que está muy cerca del marcapaso, segundo marcapaso. El marcapaso principal que estamos viendo acá y un segundo marcapaso, los dos ubicados en el atrio derecho. ¿De acuerdo? Una visión por la cara posterior-inferior, ¿no es cierto? Cara diafragmática y posterior del corazón, donde vemos el segundo marcapaso, el nodo atrioventricular. ¿Se fijan? Que va a ser alimentada por una rama de la arteria coronaria derecha, que es importante. Por lo tanto, si se obstruye la arteria coronaria derecha, va a afectar a los dos marcapasos, al marcapaso principal del corazón y al segundo marcapaso o nodo atrioventricular. ¿Te fijan? Por tanto, una de las causas importantes de complicaciones de los infartos en forma inmediata, sobre todo cuando se afecta a la coronaria derecha, son las arritmias, las bradiarritmias principalmente. ¿Ok? Esta otra imagen es muy bonita porque muestra la irrigación del nódulo atrioventricular y del fascículo atrioventricular o advejis. Acá se ramifica en rama derecha e izquierda. ¿Se fijan? Que va a estar haciendo irrigada la parte del fascículo y de las ramas principalmente por la arteria coronaria izquierda. Este es un corte sagital del corazón. Esto es anterior, esto es posterior. Esto es inferior. ¿Se fijan? Acá estaría la cara anterior del corazón. De tal forma que va la arteria descendente o interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda. ¿Se fijan? Llega hasta la punta del tabique, en la parte más distal, se da la vuelta hacia la cara diafragmática. ¿Se fijan? Y se van a tomar con una pequeña rama de la coronaria derecha, que en esta zona da una rama terminal que es la rama interventricular posterior. ¿Se fijan? Y aquí se anastomosa. Por lo tanto, los dos tercios del tabique, los dos tercios anteriores por la arteria coronaria izquierda, mientras que el tercio posterior es irrigado por la arteria coronaria derecha, que es esta, que además irriga el segundo marcapaso, que es el nodo atrioventricular. ¿Ok? Este es un corte transversal del corazón. Para que se ubiquen, esta es la cara esternocostal, hacia la parte del esternón anterior, y esta es la cara diafragmática. ¿Ok? El tabique interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Entonces lo que refleja esta imagen es la extensión de la irrigación de la arteria coronaria izquierda. ¿Se fijan? Este territorio de la arteria coronaria izquierda. Dos tercios del tabique, principalmente la parte anterior del ventrículo izquierdo y lateral y posterior. ¿Te fijan? Y estamos viendo una pequeña parte del ventrículo derecho también irrigada por la arteria coronaria izquierda. ¿Te fijas? Este es el territorio de la arteria coronaria derecha. ¿De acuerdo? Que llega hasta el tabique y va a irrigar el tercio posterior del tabique interventricular. En esta zona hay pequeñas anastomosis distales, pero no son importantes desde el punto de vista fisiopatológico. ¿Ok? Muy bien, acá estamos viendo el drenaje venoso del corazón, que es importante, es decir, la sangre que se ocupó en el metabolismo de los miocitos cardíacos, en el metabolismo cardíaco. Va a estar dado por una serie de venas que vamos a ir reconociendo, todas las cuales van a drenar en una gran vena llamada seno coronario, que es este. Este es el seno coronario,
van a tributar la vena cardíaca magna o mayor, la vena cardíaca media, la vena cardíaca menor y venas cardíacas posteriores. Todas van a tributar y drenar hacia el seno coronario. Aquí estamos viendo el seno coronario. Vamos a otras imágenes que se muestra mejor. Esta imagen está más ampliada de lo que vimos anteriormente. Aquí el corazón está en posición anatómica. Nuevamente la vena cava superior. Esta es la aorta ascendente, el tronco pulmonar. Este es el ventrículo derecho, parte del atrio derecho, ventrículo izquierdo y parte del atrio izquierdo. Orejuela derecha, orejuela izquierda. ¿De acuerdo? Entonces vemos una serie de venas y en forma translúcida estamos viendo el seno coronario, este gran vaso colector que reúne, ¿no es cierto?, toda la sangre desoxigenada del corazón y va a drenar su sangre en el atrio derecho. Pregunta siempre de prueba. Entonces acá aprovechamos a ver la imagen, la vena marginal derecha. Acá va a tributar en la vena cardíaca menor. ¿Se fijan? Sigue por el surco coronario hasta drenar en el seno coronario. ¿Se fijan? Vemos acá la vena interventricular anterior, que se va a transformar en la vena cardíaca mayor o magna, que va a seguir por el surco coronario y va a tributar en el seno coronario. Así como vamos viendo el resto de las venas, vena cardíaca media va a tributar en el seno coronario. Lo mismo que vimos hace un rato, pero con un zoom por la vista o cara posterior inferior o diafragmática esta zona. Esta es la zona posterior, diafragmática. Aquí vemos al gran seno coronario. ¿Te fijan? Esta gran vena que está drenando, recibiendo la sangre de la vena cardíaca magna o mayor que viene del surco interventricular en la zona anterior, por la vena interventricular anterior, se transforma en la gran vena mayor y va a drenar en el seno coronario. Vena cardíaca posterior, y también drena en el seno coronario. ¿Se fijan? La vena cardíaca media, que viene por el surco interventricular por la zona posterior. Y la vena cardíaca menor, que viene por el subcoronario, pero por el lado derecho, que trae la sangre de ese lado del corazón. ¿De acuerdo? Aquí aprovechamos de ver este es el atrio izquierdo, las dos venas pulmonares izquierda, las dos venas pulmonares derecha que están drenando en el atrio izquierdo. Este es el atrio derecho, que es más bien vertical, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el foramen de llegada de la vena cava inferior y la vena cava superior por el polo superior. El arco órtico y la ramificación del tronco de la pulmonar en una arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda, para que nos ubiquemos en la anatomía, que es muy importante. Lo mismo acá, ya en colores, el gran seno coronario, la gran vena colectora de toda la sangre desoxigenada del corazón. ¿Se fijan? Estamos viendo cómo van tributando diferentes venas. Aquí vemos la vena ya cardíaca magna o mayor, que viene por el surco coronario por el lado izquierdo, el drenaje de la vena posterior del ventrículo izquierdo, el drenaje que trae, ¿no es cierto?, acá la vena cardíaca media, el drenaje de la vena cardíaca menor. ¿Se fijan? Y aprovechamos de ver la arteria coronaria que viene por el surco coronario hacia la cara diafragmática, hacia la cara inferior del corazón. Acá se fijan, por el surco coronario, sigue por el tabique interventricular y aquí da la rama terminal que se llama arteria interventricular posterior. ¿Ok? ¿Se fijan acá? Esto es lo más usual de la irrigación del corazón. Aquí tenemos otras imágenes finales del drenaje venoso. Acá tenemos el corazón en posición anatómica, vena cava superior, vena cava inferior, atrio derecho con la orejuela derecha, ventrículo derecho, el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Acá aprovechamos de ver el seno coronario, ¿se fijan? Cómo se está formando la vena cardíaca magna o mayor que va a drenar por el lado izquierdo en el seno coronario. La vena marginal izquierda drenando también finalmente hacia el seno coronario. La vena cardíaca posteriores, la vena cardíaca media, etc. Acá la vista posterior inferior que vimos hace un rato. El gran seno coronario, la vena cardíaca magna, la vena cardíaca marginal, ¿no es cierto?, izquierda, la vena cardíaca posteriores, la vena cardíaca media y la vena cardíaca menor. Ahora, esto es un esquema de lo que es
el sistema venoso del corazón, que es muy importante, y les recuerdo que drena la sangre desoxigenada proveniente del seno coronario en el atrio derecho, como toda la sangre que llega al corazón derecho, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dale un like y compártela con tus amigos. Y si no te has suscrito todavía, suscríbete para que te lleguen nuevos videos de anatomía.